sobre básicamente una especie, pero más que hablar sobre resultados o efectos de cambio global o o de factores de estrés ambiental, sobre una especie modelo que hemos estado trabajando hace también ya varios años. Y quisiera hacer hincapié en algunos aspectos que están ocurriendo relacionados al cambio climático. Entonces la presentación no va a tener tantos datos de cultivo o fisiología. Bueno, fisiología tiene que ir porque es fisiología. Porque no, la vida no existe sin eso. Pero me voy a concentrar entonces un poco más en cambio climático, ondas de calor, eventos de frío, el concepto de vulnerabilidad de los estadios tempranos del desarrollo de Centolla, que va a ser el modelo que vamos a utilizar, con la idea de que podamos analizar efectos de factores ambientales, ojalá después en la rueda de preguntas, en la mesa redonda. Quiero relacionar esto de los factores ambientales o de cambio climático o de cambio global con la vulnerabilidad de la especie y cómo se ve esto en torno a la sustentabilidad de la producción de centolla, considerando que la centolla austral es capturada por pesca, principalmente pesca artesanal, que es una de las, casi la única situación pesquera de esta forma de centollas a nivel mundial. Del grupo de los litoides, digamos, de las centollas o de la centolla de Alaska, etcétera, la mayoría de la pesquería es industrial. Pero vamos a ver que la situación aquí en Chile es un poco distinta. Entonces voy a partir primero, en términos de contexto, de qué estamos hablando en términos de producción de centolla. La pesquería se encuentra en plena explotación, pero no se han establecido los criterios para su manejo establecidos en la misma ley de pesca. Por lo tanto, se ha considerado plena explotación, aunque no se hayan establecido los marcos completos para su manejo. Sí, el mismo Subsecretaría de Pesca del 2020 encuentra que hay un 41% de biomasa desovante virginal. Esto quiere decir con un alto nivel de sobrepesca, no necesariamente sobreexplotación, pero sí sobrepesca. Y en los últimos años ha ido disminuyendo tanto los rendimientos y pese a que ha aumentado el esfuerzo de pesca. Todo esto no augura un buen escenario. Este es un reflejo más o menos del desembarque de centolla, los precios en playa, lo que se le paga al pescador artesanal, eh, dado que son artesanales, este dinero en el fondo, cuando uno multiplica este desembarque por el precio en playa, este dinero queda en la zona de captura, digamos. Y si consideramos la pesquería a nivel nacional, tenemos que en los últimos años hay más o menos 1.000 millones de pesos por año de incremento de dinero que va moviéndose en relación a la centolla. La disminución del desembarque va asociado entonces a una mejora en el precio, de tal forma que todavía sigue siendo un negocio rentable. Bueno, no tanto, la verdad. La mayor captura fue el 2012, y desde entonces los desembarques han ido bajando. Y esto que les comentaba del mayor valor comercializado en playa todavía se compensa con un incremento en el precio, pero en los últimos años se está viendo una disminución en la tendencia, se está produciendo un quiebre en la tendencia de incremento de este, entre comillas, negocio de la pesca de centolla, tendiendo a una reducción de 2.000 millones de pesos anuales en los últimos 3 a 5 años, dependiendo de dónde queramos hacer el corte. Esto es una aproximación muy gruesa, solamente para decir que por qué sigue siendo rentable lo de la centolla, pese a que las capturas van disminuyendo, porque el precio todavía sigue siendo bueno, y que se está observando un cambio en la tendencia. Ahora no vale la pena mucho discutir si estos números más, números menos, pero me preocupa
que ya hay señales de que el incremento de la pesquería en centolla no lo veo, a menos que haya un cambio tecnológico importante. En Chile se supone que la Ley General de Pesca y Agricultura dice que tiene que ser un enfoque ecosistémico para el manejo de la pesquería. Sin embargo, se sigue trabajando con básicamente los datos de la captura, como si esa especie estuviese aislada del mundo. Va a costar un tiempo incurrir las tramas tróficas en este análisis de manejo de la pesquería y los datos climáticos. Y aquí ya no queda mucho tiempo. Entonces voy a tratar de vincular entonces ahora lo de la pesquería con lo que está ocurriendo con el cambio global. Los organismos están enfrentados a múltiples factores y tienen adaptaciones entonces para ese medio externo que varía más o menos. Incluso el ambiente tan estable como en la Antártica ya está cambiando, por lo que hemos estado viendo en nuestras investigaciones. También está ocurriendo esto en zonas templadas. Si bien es cierto, vamos a hablar de cambio global, me voy a centrar en temperatura y un poquito en oxígeno, aunque tengamos información de CO2 y otros aspectos, pero para no extenderme demasiado. El cambio global, la verdad, creo que ha sido bastante poco, a ver, no sé si no adecuadamente difundido, pero los principales problemas que se suelen asociar a cambio global es incremento en el nivel del mar, que a no todo el mundo entonces le afecta. Va a ser un problema serio, pero hay problemas más serios que ese. Tampoco el incremento en la temperatura, considerando los promedios. Está claro que el incremento de la temperatura va a ser dispar en distintas zonas del planeta, pero lo más preocupante para mí son estas gráficas, en el sentido de que da la impresión de que esto es un incremento progresivo y que vamos a subir, no sé, 4 grados Celsius. La verdad, 4 grados Celsius es la diferencia que hay entre la mañana y la tarde, y por lo tanto, o la mañana y mediodía. O sea, la verdad, este tipo de transmisión de información no, no logra reflejar, en mi humilde opinión, la catástrofe que implica el cambio global, incluso para estas pesquerías que estamos conversando. Porque la verdad, el promedio va a subir, pero por un incremento en ondas de calor. Estas heat waves o ondas de calor ya están en estos momentos siendo 5 veces más probable que hasta hace unos años atrás, y se espera que vayan a ser 12 veces más frecuentes que lo que ocurre ahora, para el 2040. Ahora ya. Las ondas de calor se definen cuando las temperaturas del agua de mar superan un umbral que varía según la estación. Normalmente se considera el umbral el percentil 90. Y este evento debe ocurrir al menos 5 días consecutivos. Ondas de calor sucesivas con intervalos de 2 días o menos se consideran parte del mismo evento, en el fondo, estos pequeños cambios. ¿Y estas ondas de calor son importantes? Sí. Aparecieron por ahí por el año 2000 los primeros registros, y cada vez son más frecuentes, y más frecuentes el último tiempo, y cada vez con mayores impactos. En este caso es un trabajo de Bernberg del 2017, donde muestra que solo un evento de estas ondas de calor cambió completamente el fondo marino, desde un bosque de laminariales a la desaparición de todo este grupo. Un evento. Estas
olas de calor combinadas con el calentamiento global pueden tener impactos sustanciales en los sistemas marinos. Y la frecuencia de las olas de calor marinas ha aumentado significativamente durante el siglo pasado, más del 54% eh, en términos de días anuales de ondas de calor, desde el 2025 hasta el 2016. Y las proyecciones es un incremento en el número de días de duración de estas ondas de calor y de la intensidad, entiéndase por la incremento de la temperatura de las ondas de calor. Y eso nos va a afectar, no, ya está afectando. Solo como ejemplo, ya que trabajo con centollas, estos son datos ahora del 2022, octubre, septiembre, se cierra la pesquería del cangrejo de las nieves y de la centolla de Alaska, y básicamente el colapso del stock se debe a una onda de calor del 2019 en el Pacífico Norte. Lo mismo se atribuye para la centolla de Alaska, con los eventos de ondas de calor del 2016, que también nos llegó a Chile, 2018, 2019 en el Mar de Bering. O sea, estas ondas de calor ya han provocado el colapso de una pesquería tremendamente rentable. No sé, no, está mal dicho el término rentable. Tremendamente importante en términos de los dineros que mueve a nivel mundial. En general, estas ondas de calor se suelen registrar en la superficie. Esta es la temperatura superficial. Pero hay trabajos ahora de grupos japoneses del 2021, donde demuestran que estas ondas de calor también se transmiten o afectan a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros, recién a 400 metros de profundidad desaparece el efecto. Por lo tanto, pesquerías bentónicas como la de la centolla, que es la que me interesa comentarles a ustedes ahora, efectivamente van a poder ser afectadas por estos eventos. Aquí se observa cómo se ha ido profundizando entonces estas anomalías de temperatura. ¿Y cómo se ven las proyecciones? Bueno, me imagino que se pueden imaginar que no se ve para mejor, ¿no? Hay un incremento en los días y un incremento en la intensidad a nivel mundial, pero ciertas zonas especialmente. Y aquí en el sur de Chile, donde distribuye la centolla, notorio. Tanto que se llega a predecir una fecha de permanente ola de calor marina, dado que se utilizan los promedios de muchos años como para estimar este umbral, a partir de la cual consideramos entonces ondas de calor. Como estos eventos están ocurriendo tan rápido, se espera que efectivamente vamos a tener una especie de permanente ola de calor marina, que va a depender de en qué zona esté ocurriendo. Pero lo que quiero destacar aquí es que efectivamente es un problema serio, que es un problema que tiene que ser considerado a la hora de los manejos, de cultivos, del desarrollo de las políticas. Y también de nosotros como investigadores de qué datos se necesitan para eso. Aquí, por ejemplo, en un trabajo de Oliver Oliver y colaboradores del 2019, ellos analizan simplemente, en este caso son picorocos, balánidos, donde los exponen a distintas temperaturas, la verdad son datos recopilados de otros trabajos, y calculan el tiempo hasta el 50% de mortalidad, algo así como la dosis letal a las X horas. Con eso se puede calcular una tasa de mortalidad instantánea por hora. Y esos datos son interesantes, no solo lo que solemos hacer nosotros en términos de calcular la temperatura crítica máxima, los rangos de tolerancia, sino que también el tiempo, puesto que estas ondas de calor está involucrado la intensidad, que sería el equivalente a la temperatura crítica máxima o mínima, también el tiempo de efecto.
Por lo tanto, debemos considerar la investigación con el tiempo de por medio. El tiempo que tanto nos incomoda a muchos, sobre todo en fisiología, pero no hay cómo hacerle el quite. Y en Chile han habido olas de calor, sí, claro. El 2016, el trabajo de Puyol con Pérez Santos y el grupo, describen lo que nosotros conocimos como el Niño 2016 y cómo se ve efectivamente cambios en, ¿dónde estoy? Aquí. La temperatura superficial del mar, esto era atmósfera, la temperatura superficial del mar, cómo se fue incrementando con anormalidades importantes de varios grados de temperatura. Ok, ese es el escenario entonces de una probabilidad de exposición a eventos, en este caso de cambio global. Este ejercicio de estimación de la vulnerabilidad es una adaptación del marco teórico del IPCC del 2017 o algo así, ahora cambiaron a riesgo, pero me resulta más fácil de explicar y entender este concepto, donde la vulnerabilidad finalmente es la interacción de varias componentes, entre ellos la capacidad adaptativa, bastante difícil de cuantificar, pero sí el impacto potencial, que es una relación entre entonces esta probabilidad de estar expuesto a condiciones de cambio global, o de estrés en este caso, y la sensibilidad que está dada entre la tolerancia y la resiliencia. Si bien esto está desarrollado para las pesquerías, estamos tratando de desarrollar lo mismo para centolla como especie. Y obviamente, aunque hay varias aproximaciones, que puede ser una especie de semáforo, también hay índices donde uno puede cuantificar, pero en este caso se utilizan más bien para las pesquerías, donde hay mucha más información recolectable y no tanto de la parte biológica. Estamos utilizando esta aproximación entonces de vulnerabilidad, teniendo presente que hay varios presiones de cambio global que impactan sobre individuos y luego a subpoblaciones o a especies, y todas van a alterar mm, o dependiendo de la vulnerabilidad, puede llegar a terminar en la extinción de esa población, lo que quiere decir en muchos casos desplazamiento entonces hacia zonas más frías, por ejemplo, etcétera. Pero aunque, como les comentaba, voy a trabajar un poquito más sobre el efecto de la temperatura, teniendo presente que precisamente los estadios más sensibles en términos de tolerancia térmica son embriones y larvas. Perdón. Em, em, para centolla, la hembra porta los huevos bajo el abdomen y el desarrollo embrionario dura más o menos 200 días, 290 días, dependiendo de la localidad. Para el Canal Beagle, cerca de, en Magallanes, esa más o menos la cifra que se maneja. Luego vienen 3 estadios de zoea larvales y una megalopa y luego el juvenil para un crecimiento y cerrar el ciclo. Ciclo que demora bastante. La talla de captura en la zona de Magallanes es de 12 centímetros, que se estaría logrando más o menos a los 9 años. 9 años es una especie, es un crecimiento súper lento, dado principalmente por las bajas temperaturas. Dado que los estadios tempranos son los más sensibles en general, necesitamos averiguar entonces el efecto de la temperatura sobre el desarrollo embrionario, y especialmente en centolla es importante puesto que el desarrollo larval es lecitotrófico. Quiere decir que este vitelo, que es muy abundante en el huevo de centolla, debe
ser suficiente para completar el desarrollo embrionario y el larval. Um, si bien hay sobrevivencia a bajas temperaturas, a los extremos de las temperaturas testeadas en este caso, nosotros tenemos un promedio más o menos de 12 grados Celsius aquí en esta zona, el hecho de que hayan podido ser detectados o que hayamos podido medir tasa metabólica de estos embriones no quiere decir que haya habido un éxito en la eclosión. Las altas temperaturas alteran muchísimo el metabolismo de los embriones y afectan también la tasa de eclosión de estos embriones, algo que ya vimos con Iker también con pulpos. La larva, entonces, que es esta de acá, mantiene gran cantidad de reservas. Cuando nosotros comenzamos con este trabajo, no sabíamos si eran lecitotróficas o no. El desarrollo larval estaba descrito como que se alimentaban con artemia. Pero la verdad nos dimos cuenta de que efectivamente sin alimentación completan el desarrollo, que a 12 grados Celsius no hay una disminución notoria, incluso una tendencia a aumentar el consumo de oxígeno a medida que pasa de un estadio al siguiente, por lo tanto no estamos en un evento de ayuno o de deterioro del organismo. Y si uno hace una aproximación muy gruesa entre el tiempo de desarrollo y las pérdidas energéticas de cada uno de los estadios larvales y los multiplica, uno puede tener una idea de las pérdidas energéticas totales del desarrollo larval. Y lo que se ve es que entre 9 y 12 grados Celsius, para los experimentos que hicimos hace muchísimos años, las pérdidas energéticas son más o menos similares. Eso quiere decir que aunque la tasa metabólica disminuye a 9 grados Celsius, la principal medición de pérdida energética en este organismo, como el tiempo de desarrollo es un poco mayor, finalmente las pérdidas son más o menos equivalentes a 9 o 12 grados Celsius. Pero a 15 grados Celsius, la tasa metabólica se ve tan alterada que efectivamente se duplican las pérdidas de energía, lo que quiere decir que el individuo se gasta antes de tiempo sus reservas nutricionales. Eso con respecto a la temperatura. La concentración de oxígeno también va a ser modificada por el cambio global. A mayor temperatura, menor solubilidad de oxígeno, pero al mismo tiempo a mayor temperatura, mayor demanda de oxígeno por parte de los individuos. Así que se observa una restricción bastante importante que va a provocar este incremento de la temperatura. ¿Qué ocurre con estos individuos? Larvas en estadio de SODEA 1, por ejemplo, si son expuestas por un día, se comportan como oxiconformadoras, disminuyen su tasa metabólica a menos de la mitad, a medida que baja la concentración de oxígeno. Pero la SODEA 3, que es más o menos una semana después, luego de 7 días de ser mantenidas a concentraciones de 4 miligramos de oxígeno, más o menos la mitad de la tasa de la concentración de oxígeno de saturación, el individuo no tolera concentraciones más bajas, hay mortalidad. Sin embargo, si esa exposición es solo por un día, la SOEA 3 en este caso es capaz de tolerar 2 miligramos de oxígeno. Entonces solo por 24 horas, no por 7 días. Hemos tenido mediciones de si esto está compensado con una vía anaeróbica y la actividad de ciertas enzimas antioxidantes, etc. En todas se ve un efecto de la concentración de oxígeno. Los juveniles también se ven afectados su metabolismo por la concentración de oxígeno, pero son mucho más tolerantes que las larvas y echan mano a la vía anaeróbica de forma aparentemente más cómoda que
la fase larval, producto de la maduración de todos los mecanismos. Luego de casi más o menos un mes y tanto de desarrollo. Cuando intentamos hacer la evaluación de las tolerancias térmicas para larvas y lo mezclamos con la concentración de oxígeno, vemos que hay una interacción entre esos dos factores, tal como mencionaba Iker también en su presentación. La SOEA1 en normoxia o 100% saturación tiene una temperatura crítica máxima de 24 grados Celsius más o menos, pero a medida que vamos disminuyendo la concentración de oxígeno, sobre todo cerca del 50%, ya observamos cómo se reduce la tolerancia térmica de este individuo. Juveniles también lo hacen, pero como les comentaba, hay mucho mayor desarrollo de sus capacidades y por lo tanto el impacto de la hipoxia es menor en términos de la tolerancia térmica. De todas formas, la disponibilidad de oxígeno reduce la tolerancia térmica de estos individuos en estadios tempranos del desarrollo. Partí hablando de la pesquería y ahora lo vamos a empezar a juntar. En el 2018, en la zona de Magallanes, que es el lugar donde más se pesca centolla en Chile, cerca del 90% de la pesca, 80-90%, como dato, en el 2018 habían 590 embarcaciones en el registro de pesca artesanal. En general hay 4 tripulantes por embarcación, que podrían llegar a ser 4 familias, aunque normalmente hay cierto parentesco, el primo, el hermano, etcétera. Pero si fuera el caso extremo, estamos hablando de miles de personas que están vinculadas, a la pesquería de centolla. Con lo que estábamos conversando recién de esta disminución de las toneladas. Y ya hay interés en el repoblamiento. Un repoblamiento manteniendo el modelo, así que el repoblamiento subsidiaría la pesca, con todo lo que ello implica. La estrategia de repoblamiento no es tan fácil, la tendencia es cultivar y luego liberar, ¿no es cierto? Pero la verdad primero hay que preguntarse si el origen de los animales para repoblar tiene que ser hatchery o puede haber una especie de repoblamiento natural por facilitación o por acumulación de reproductores, etcétera, etcétera. O hay que hacer una estrategia complementaria. Sin embargo, es clave dónde repoblar, el área de reclutamiento, si es que esta área es protegible o no, cuánto repoblar, qué densidad repoblar. Tiene que haber una idea de una capacidad de carga por talla, o si es que se va a realizar un suplemento de alimentación o de refugio para cada talla, por época, etc. El cuánto repoblar es importante. El dónde repoblar nos vamos a referir luego todavía. ¿A qué talla repoblar? Mientras más grande el individuo a trasladar al mar, obviamente mayor éxito, pero los costos de ese individuo repoblado aumentan mucho. ¿Y cuándo repoblar? Va a depender de la disponibilidad de alimento, la relación con sus depredadores. Es frecuente que las acciones de repoblamiento sean muy beneficiosas para los depredadores de la especie de interés y no necesariamente la misma especie. ¿Y por cuánto tiempo? Tiene que ser un programa de seguimiento donde deben estar involucrados pescadores, industriales, gobierno, las universidades, donde tiene que considerarse el financiamiento, la gobernanza, de quién son esos animales, por ejemplo, que son repoblados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, volviendo a hacer el link ahora con cambio global, con esta emergencia que se está viviendo, la verdad, hay que pensar bastante bien si el repoblamiento o el subsidio de la pesquería con repoblamiento es realmente una alternativa sustentable. Obviamente se puede hacer,
La pregunta es por cuánto tiempo y dónde nuevamente. Entonces uno podría pensar que la producción de centolla podría mantenerse por una parte del ciclo de producción más vinculado al ambiente, donde hay una especie de subsidio del ambiente en términos de temperatura, eventual oferta de organismos, el fouling como presa, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay mayor vulnerabilidad. O un cultivo controlado con mayores costos de producción, mayor complejidad, pero debería ser más sustentable. Y clave aquí es la variabilidad dada, entre otras cosas, por cambio global. Por lo tanto, quisiera ver si es que podemos llegar a conversar sobre algunas de las cosas que he planteado más adelante. El estado de la pesquería de la centolla es al menos preocupante. No es evidente un incremento en la producción bajo los actuales escenarios de manejo y tecnología utilizada. Al aproximarse a un enfoque ecosistémico de manejo, al menos habría que incluir estos factores ambientales abióticos, pero tampoco mejora el escenario, dado que estos factores ambientales no se ven muy promisorios. Esto es especialmente importante al considerar estadios tempranos del desarrollo como embriones, larvas y los primeros juveniles, que son muy sensibles a cambios de temperatura, oxígeno y a la interacción de esto. Estas estimaciones de vulnerabilidad de la especie frente al cambio climático podrían ayudar a aproximarse de mejor forma a una estimación de la vulnerabilidad de la pesquería. Esta herramienta contribuiría a mejorar la toma de medidas y planificación de su manejo. Por ejemplo, si estas acciones de repoblamiento van a ocurrir en la zona donde actualmente se está pescando o en la zona donde probablemente haya más probabilidad, valga la redundancia, de que se pueda seguir pescando, producto del cambio global. Iniciativas como el repoblamiento o el cultivo a ciclo cerrado presentan diferentes niveles de desarrollo y requerimientos de información para viabilizar estos esfuerzos. Sin embargo, el aceleramiento de los cambios ambientales y el incremento de las ondas de calor y eventos de frío, producto del cambio climático, incorporan un nuevo elemento que debe considerarse en el análisis. Y eso es lo que quisiera hacer hincapié, digamos. Estos eventos de olas de calor ya están llegando cada vez más frecuente, no podemos obviarlas. Para el desarrollo del cultivo de ciclo cerrado, los principales problemas están asociados a la reducción de costos en infraestructura y operación, así como aspectos de la normativa. Pero tenemos otro problema otra vez, el tiempo. Aunque podamos ejecutar acciones de repoblamiento, donde sea que se decida, o iniciar un cultivo, por los tiempos de desarrollo de la especie, lo más probable es que lleguen bastante tarde.